Muy buenos días, jóvenes. Hoy haremos una clase muy diferente de la que venimos tratando. Vamos a hablar sobre la cicatrización de las heridas que se dan en cavidad oral. Normalmente, como cualquier otra herida, necesita también unos protocolos para su limpieza y su desinfección. Vamos a ver qué es la cicatrización en cavidad bucal. Vamos a ver cuáles son las generalidades, la causa de injuria a los tejidos orales, la cicatrización de la mucosa bucal, la cicatrización del alveolo post-exo-11, cicatrización del hueso y cicatrización de lesiones en los nervios. Vamos a hacer, existen dos situaciones, una diferencia entre regeneración y cicatrización. En la regeneración, el reemplazo es por células del mismo estirpe de un tejido lesionado, mientras que la cicatrización es la sustitución de un tejido por tejido conectivo por células distintas a las del tejido original. Como ustedes no podrán apreciar de pronto en algún momento, a veces, por lo menos un ejemplo, cuando se hace una cesárea, llega y se hace, se toma sutura, pero ese tejido es muy diferente al tejido que normalmente está en la piel. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre una regeneración y una cicatrización. Bien. Ahí vemos ahí una imagen de un tejido normal. Aquí una injuria superficial, que no hay compromiso con extravasación de sangre. Aquí sí está. En esta se forma la regeneración y aquí se forma la formación para la del tejido. Entonces, como pueden apreciar, cuando hay una injuria superficial, el tejido se regenera por células de la misma estirpe. Mientras cuando hay una injuria severa, la formación que se da es de tipo cicatrización. Como pueden apreciar en esta imagen, vean que el tejido que se forma es muy diferente al tejido original. Vamos a ver la injuria en los tejidos orales. Hay dos tipos de traumatismo: el traumatismo físico y los traumatismos químicos. En los físicos tenemos aplastamiento, tenemos laceraciones, tenemos contusiones, tenemos incisiones, tenemos exposición a temperatura extrema, desecación y obstrucción del tejido sanguíneo. Mientras que en los químicos tenemos alteraciones del pH, proteasa, vasoconstrictores y agentes trombogénicos. Bien. Aquí vemos las etapas de una cicatrización de las heridas. Tenemos una mutación, una proliferación y la inflamación. Entonces, en algunas se deposita colágeno, en otras se forma a través de una quimiotaxis, donde se hace formación del tejido a través de una repitalización y a través de una matriz de colágeno que ayuda
a esa cicatrización. Entonces, vamos a ver lo que es la inflamación de fenómenos vasculares celulares. Se encuentra bajo 4 pasos esa inflamación de la vasodilatación capilar, el incremento de la permeabilidad, es decir, retracción de las células endoteliales, infiltración de células sanguíneas a través de la adhesión, diapédisis y quimiotaxis, y por último la producción y liberación de moléculas activas. Ya podemos ver cómo se origina una inflamación en un tejido de la cavidad. Aquí vemos los fenómenos vasculares celulares. Vean cómo hay traslado de los de las células sanguíneas hacia por fuera del vaso capilar, que puede originar de pronto una inflamación en la piel, o en algunos casos también se nota como una pequeña de color rojo, donde se ha manifestado ese traumatismo. Entonces, no más que las células sanguíneas, lo que pasa es que salen a través del vaso capilar, a través de lo que acabamos de decir anteriormente, ¿ya? A través de la vasodilatación. Lo que pasa es que vasodilatación significa que el vaso se dilata, amplía su luz. ¿Y qué sucede? Esto que está recubierto, entonces las células comienzan a salir a través del vaso capilar. Bien. También tenemos que la fibroplastía. No es más que los fibroblastos secretan una red de fibrina y tropocolágeno. Buenos días. Buenos días. Angiogénesis, depósito de tejido de granulación que se da en la primera semana, un tejido blando edematoso, permeable, fibras colágenas desordenadas, aumento en resistencia a la herida entre la segunda y tercera semana y proliferación del epitelio, que es la epitelización. Entonces, como pueden ver, cuando hay una inflamación, vea que se vuelve normalmente por traumatismo, que hay extravasación de células sanguíneas, se vuelve de color rojo. Entonces, ¿por qué? Porque todas esas células que están en el tejido comienzan a salir y se manifiestan en la piel. Bien. Buenos días, Nicole. Entonces tenemos la epitelización, y lo que interesa, que básicamente nos interesa a nosotros en la cavidad bucal, para que ustedes, igual ustedes tienen que aprender a curar heridas cuando un paciente tiene un traumatismo, ¿ya? Entonces tiene que, para que ayude nuevamente a la regeneración epitelial de ese tejido. Entonces el proceso de inhibición por contacto, actividad histoquímica de las células epiteliales, cuando hay abrasión, migración sobre tejido conectivo y úlcera, formación de una base de tejido sobre un coágulo o una costra malla de fibrina. Aquí tenemos normalmente creo que en alguna etapa de su vida, o de pronto no, pero sí de pronto en amigos, amigas, que lo que es, salen estas pequeñas astas, esto se llama asta, ¿ya? Son como unas pequeñas úlceras muy dolorosas, ¿ya? Que surgen normalmente, a veces por infección, a veces por una mordida del labio o un golpe. Normalmente sucede porque a veces las personas
Eso se dan sobre todo cuando somos niños, que cogemos cosas en las manos, nos las llevamos a la boca y forman estas astas. Yo me acuerdo que yo sufría mucho de esto y mi abuela cogía con tomate y azúcar y me la restregaba. Y qué dolor que daba esa asta. Hoy en día no, hoy en día se utilizan cremas, ya que se colocan y ellas tienden a desaparecer. Entonces no se olvide que estos no son sino úlceras cuyo nombre pertenece, su nombre es aftas. Bien. Cuando hay normalmente, aquí podemos ver este diente, que está aquí en la imagen, está intruido entre el seno maxilar. El seno maxilar es una cavidad hueca, ¿ya?, que se encuentra por debajo de las raíces de los segundo premolar al tercer molar. A veces esa comunicación que tiene ese seno maxilar con las raíces es una pequeña capa delgada, como la que tenemos aquí. ¿Ya? Imagínense así, más o menos, viene aquí la raíz. Y si uno no hace un buen procedimiento, corre el riesgo de lo que pasa acá abajo, intruir ese diente dentro del seno maxilar, como podemos ver aquí. Ya entonces se hizo la extracción. Normalmente cuando se intruye dentro del seno maxilar ya el procedimiento es diferente, porque hay que hacer una ventana, un colgado y entrar por el espacio del seno. Y aquí, como pueden ver, está la cicatrización de una exodoncia realizada más o menos teniendo ya casi 2 meses de haberse hecho la cirugía. ¿Qué es la remodelación? Es la maduración de la herida, es la síntesis de metaloproteinasas, o sea, la degradación de fibras de colágeno desordenada, una herida que adquiere 80 al 85% de la resistencia y se forma una cicatriz. Bien. Entonces, como pueden ver, ya como se forma después de un traumatismo. Ya. Bien. Factores que intervienen en la cicatrización de las heridas. Hablamos de locales cuando se refiere directamente en cómo es en la boca del paciente, y sistémicos que tienen que ver con el cuerpo humano. Las locales tenemos los cuerpos extraños, tejido necrótico, que significa un tejido muerto, ya, es decir, que no tiene rigor sanguíneo, una isquemia, también por falta, no es que no tenga, simplemente que se ha obstruido de pronto una pequeña vena o arteria dentro de la cavidad oral. Infecciones, mala orientación de los bordes de la herida, la localización y tamaño de la misma. En los sistémicos, déficit proteico y vitamina, es decir, un paciente que tiene una cicatrización lenta porque no tiene proteínas y vitaminas. ¿Ya? También por radiación terapéutica, por envejecimiento y trastornos metabólicos, es decir, diabetes. Y los trastornos medicamentosos, cuando un paciente está tomando medicamentos para de pronto, para de pronto enfermedades de gas. En los tipos de cicatrización existen dos, que son por primera intención y por segunda intención. Entonces, cuando tenemos la primera intención, vea cómo se ve la herida a los 24 horas, a los 7, de los 3 a 7 días y semanas después. Entonces, vea la diferencia por segunda intención. ¿Ya? A las 24 horas, a las 3 o 7 días y semanas después. La diferencia entre una y otra es que una tiene más rigor sanguíneo que otra, y entonces el tipo de regeneración tisular
es mejor por primera intención que por segunda intención. Normalmente las que se generan por segunda intención son aquellas que se toman puntos. Bien. Entonces, vamos a ver cómo cicatriza un alveolo posterior a una exodoncia. ¿Ya? Después de que se ha hecho una herida por exodoncia, normalmente esa herida debe sangrar. Usted era un profe, ¿por qué debe sangrar? Porque a partir de ese sangrado se forma un coágulo que lo que va a originar con el tiempo es la formación de nuevo hueso. Si un tejido, un alveolo no sangra, eso se llama alveolo seco. Y para que eso cicatrice, aparte del dolor intenso que se origina, el proceso de cicatrización es lento y se requiere de otro procedimiento. Le voy a hacer un paréntesis, una historia, para que le haga entender cómo funciona este tipo de alveolo seco. Cuando yo trabajaba con una colega, yo ese día no estaba de turno. Se fue a que le hicieron la extracción y la doctora le hizo la exodoncia, pero no tuvo en cuenta o no se percató de que el alveolo no había sangrado. Simplemente colocó la gasa y mandó a la colega para su casa. 2 o 3 días después, regresó donde la doctora con un dolor intenso. Y la doctora no estaba, entonces me llamó. Yo ese día subí, la llamé y la revisé y procedí a anestesiarla. Lo que hice fue un raspaje dentro del alveolo para ver si se formaba sangrado, pero desafortunadamente ya no, porque ya el alveolo está demasiado seco, no había dónde originar sangrado. Entonces, lo que hice fue rellenar esos alveolos con eugenol, un cemento, ese que dicen que a veces que dicen, ¿no?, que huele a consultor odontológico, lo introduje dentro de los alveolos para aliviar el dolor y para que, como ese cemento se va, ¿cómo se dice?, se va degradando, va desapareciendo, ayuda a formar hueso. Entonces, es importante de que en una exodoncia o post-exodoncia haya hemorragia para que se forme el coágulo. Entonces, ese coágulo se forma un tejido de granulación, se forman posteriormente la proliferación de fibroblastos en la pared ósea y los vasos capilares de los espacios medulares. Entonces, se va formando ¿qué? El hueso. Entonces, el tercer paso reemplaza el tejido de granulación por tejido conectivo de la segunda semana, día 15 y 20. Son los primeros signos de formación ósea. Base del alveolo del osteoclasto reabsorben bordes cortantes. Y la epitelización inicia el cuarto día desde el margen gingival y se completa entre un mes y un mes y medio. Y ya posteriormente, ya ese tejido conectivo es reemplazado por hueso fibrilar aún inmaduro, porque por lo menos las 2/3 partes están de lleno de hueso inmaduro y se completa entre la sexta o octava semana, es decir, 2 meses después. Entonces la cicatrización en un alveolo se demora demasiado. Y el último, ya cuando ya prácticamente se ha formado totalmente en hueso maduro, y eso ya tiene que verse entre el cuarto y quinto mes. Entonces, para que puedan apreciarse, la regeneración total de hueso posterior a una extracción o una post-exodoncia dura 5 meses. Entonces, por eso es necesario, cuando uno va a hacer un trabajo protésico, hacerlo después de esa fecha. Bien, ahora vamos a ver cómo se reparan las fracturas óseas.
Bien. Hunter, en 1837, dice que los espacios comprendidos entre las superficies fracturadas del hueso se rellena con sangre extravasada, procedente de los vasos seccionados. Esta sangre se coagula al cabo de un tiempo, se vasculariza y al igual que la unión en partes blandas se forma un callo, en el cual las arterias depositan sustancias calcáreas que primero se convierte en cartílago y luego en hueso. Entonces, ¿quién forma? Básicamente los huesos, los osteoblastos y los osteoclastos, a través de un estroma orgánico y con la ayuda de sales minerales. Por eso es que los huesos en personas jóvenes es más rápido, se forma con mayor rapidez. En cambio, con una persona adulta, como este señor, sufre una fractura, obviamente el tiempo de cicatrización es más lento. Ahora, una persona casi de 70, 80 años en adelante sufre una caída y de fractura de cadera, automáticamente hay que hacerle cirugía porque es grave. Hay personas que han muerto por una fractura de cadera posterior a una cirugía. Aquí tenemos, como pueden ver en la imagen, no sé si la están viendo claramente, una reparación de fracturas óseas. Esta fractura que tenemos inicialmente es más sensible que esta, porque esta que tenemos en la segunda imagen solamente es una fisura, pero sin separación de hueso. En cambio, aquí sí hay separación de hueso. Entonces tenemos la reparación de las fracturas en cavidad oral, primaria sin formación de callo, secundaria con formación de callo. También va a depender del tipo de fractura y las medidas terapéuticas. Distancia entre los bordes de mayor a 3 milímetros necesita una reparación secundaria. Los factores que favorecen la reparación ósea son básicamente dos: la inmovilización y la vascularización de la zona. Entonces, en esta primera imagen, comparada con la segunda, esta primera tiene más dificultad en la reparación ósea. ¿Por qué? Porque tiene demasiada movilidad. Y como pueden ver, la movilidad va totalmente hacia arriba, no hay nada que le tenga, se descompone. Mira que ahí a través, ahí lo que estoy señalando, este es el nervio mentoniano, donde sale el nervio mentoniano, que da inervación a los tejidos tegumentarios de la piel, de esa zona, y puede de pronto causar lesión en el nervio. Mientras aquí no, porque las fuerzas que ejercen hacia arriba también están influenciadas por el hueso, porque la fractura no es totalmente vertical, sino un poco oblicuo. Entonces se mantiene el hueso fracturado en su posición. Entonces, mira los tipos de reparación de las fracturas óseas. Mira, con un pequeño fractura de eso. Aquí doble fractura, una pequeña con movilidad del hueso. Aquí mira cómo se encuentra esta fractura mandibular, pero en pedacitos, pero no se han desprendido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se regenera o cómo se unen esas a través de una cirugía usando unos pequeños clavos, ¿ya? O unas láminas ya de titanio que tienen tornillitos, ¿ya? Y se van uniendo todos esos. Normalmente no puede ser superior a 3 milímetros. La inmovilización debe ser absoluta. La colocación de una placa de autosíntesis, los bordes unidos a la placa, proliferación de conductos de Haber y osteoblasto de la circunvalación forma un hueso laminar en la zona inmóvil. Normalmente cuando hay fractura, ¿ya?, que comprometa ambos maxilares, o cuando haya, entonces lo que se hace es un cerclaje, es decir, se unen, se cierran a través como si tuvieran ortodoncia
y inmovilizan totalmente la boca, el paciente no la puede abrir y la única manera de alimentarse es a través de una cánula que se coloca a través de los dientes para la respectiva alimentación del paciente. Entonces, ¿cómo se repara una reparación secundaria de las fracturas óseas? Normalmente, cuando hay fracturas, se forma un hematoma que dura de un día a 6 días. La formación del tejido de granulación después de 7 días a 12. Formación del cuello primario. Y después se forma un tejido fibroso que induce la formación del cartílago al aumentar la vascularidad. Entonces se forma un tejido fibroso que se deposita lentamente en el material óseo. Normalmente, cuando hay una fractura, cualquiera que sea en el sistema óseo, los huesos no quedan, a veces quedan con cierta deformidad, porque no es lo mismo, ya porque se forman un callo y como pueden ver aquí, mientras un hueso está totalmente recto, entonces mira cómo se forma por la formación del callo. Entonces el hueso no queda totalmente recto o tiene su forma original. Tenemos aquí la formación del callo secundario después de 4 a 6 semanas, un tejido óseo maduro, después la reorientación un año después y la reorientación de trabéculas óseas según demanda funcional. Entonces, igual, de todas maneras, como les decía, el tejido no va a quedar totalmente. Y eso si es en una persona joven, ya se puede una persona ya de la tercera edad, entre los 65 años de edad. Entonces, aquí podemos ver impacto, el traumatismo, hay fractura, la inducción, se forma el sangrado. Aquí estamos hablando de cómo es de fracturas que no comprometen, que no salen o rompen tejido, simplemente fracturas donde se separa el hueso, ya para que se forme después viene la inducción, después se forma la inflamación, después se forma la formación del callo, se osifica, es decir, se forma y después se remodela ese hueso. Normalmente, cuando este hueso ha sufrido ya fractura y sucede esto, ese hueso queda débil, ya es propenso a de que se vuelva a fracturar. Bien, igualmente tenemos que hablar sobre la reparación alrededor de implantes dentales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que el implante actúa como si fuera una raíz. Entonces, al igual que si fuera una raíz, también necesita que se le haga mantenimiento de cómo es de limpieza, porque si no, le entra la periimplantitis, inflamación alrededor del implante y el implante se cae. Entonces, normalmente hay que esperar cuando el diente se ha colocado un tipo de unos meses para que el hueso se remodele alrededor de ese implante y tenga una buena fijación. Esto se llama, eso cuando se coloca el implante con el hueso, se llama osteointegración. Es la inserción del tejido óseo a un material aloplástico sin intervención de tejido conectivo. ¿Cuáles son los requisitos? No todo el mundo se puede colocar implante. Ya. Mínima distancia entre hueso e implante, es decir, debe haber una relación hueso-implante, igual que una relación raíz-hueso. No debe tener movimiento el implante y la superficie del implante libre debe estar libre de contaminación. Entonces, como pueden ver, también hay que tener asepsia cuando se ha colocado. Normalmente los implantes, cuando se colocan, se forma una hemorragia y una formación del coágulo. Se sustituye por tejido de granulación y así lo mismo se va formando. Entonces, ese hueso, como eso es atornillado, se va adhiriendo a cada una de estas partes y como pueden ver, así queda. Miren que se ha formado alrededor una pequeña formación de coágulo por la implantación por la colocación del implante. ¿Ya? Entonces, a veces
Se coloca a veces mal la corona, es una corona, vean la corona, que puede causar inflamación alrededor de la encía, y entonces eso puede causar daños posteriores a largo plazo en el tejido alveolar. Aquí vemos cómo se coloca un implante, se le hace una pequeña incisión, se le ha expuesto el hueso, se coloca el implante y se vuelve a suturar, y posteriormente cuando mira como que ya el implante después de unos meses ya como queda totalmente ese tejido totalmente sano. Vamos a ver cómo se reparan las lesiones en nervios, sobre todo en cavidad oral, que es lo que no nos interesa. Recuerde que le dije que cómo se pueden lesionar los nervios en cavidad oral por fractura de mandíbula, como le había mostrado anteriormente, por procedimientos protésicos, por extracción de terceros molares, sobre todo en inferiores, porque hay un pequeño nervio que llama el nervio lingual, y que uno tiene que tener cuidado porque transcurre cerca al tercer molar. Y cuando se están haciendo recesión de neoplasias y mandíbula, es decir, neoplasia significa cánceres. Entonces que el tejido mandibular está demasiado grande, ese tejido está muy grande, entonces a veces arrastra algunos nervios. Entonces en eso, como le decía, están los nervios linguales, el nervio dentario inferior, el nervio bucal, el nervio mentoniano y el nervio facial. Son estos nervios que pueden ser afectados cuando se hacen procedimientos. Bien. Depende del grado de lesión. Profe, una pregunta. Ajá. Ahora que usted habla de la extracción del tercer molar, desde el mismo momento en que ya empieza a asomarse, ¿se puede operar, se puede retirar, o hay que esperar que tenga todo el proceso y todo eso, que salga completamente? Normalmente se espera de que uno hace la cirugía siempre y cuando las raíces estén totalmente formadas. ¿Ya? No se puede hacer la extracción de un molar que apenas está formando la raíz o que le falta el ápice de formación. ¿Por qué sucede? Porque puede haber fractura de esas raíces y quedar dentro de el hueso alveolar. Pero no, es mejor que, aunque esa pregunta es tuya, te puedo decir de que a veces se forman las raíces y ese diente no sale porque no tiene espacio, y es preferible extraer el diente, indistintamente moleste o no, porque se puede formar un capuchón pericoronario. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Ahí se va empaquetando comida, se puede formar una inflamación, esa inflamación se puede formar en un material purulento que puede originar en una celulitis, y si esa celulitis no se trata, el paciente puede morir simplemente por esa situación. Entonces se hace una operculectomía, es decir, se retira el tejido que está por encima y se procede a extraer el diente, siempre y cuando cumpla con los requisitos para su extracción. ¿Ya? Entonces, digamos, en el grado de lesión, eso debe depender de la lesión de que tenga el nervio. Tenemos la neuropraxia, la axotomesis, la neurotemesis. En la neuropraxia, la lesión anatómica es pérdida focal de la vaina melina de más estructura sin alteración. Evaluación electrodiagnóstica normal, distal del sitio de la lesión, pero alterada a través de la lesión. Entonces, ¿qué se hace? La desmineralización segmental. La axotomesis es disrupción de la vaina mielina de acción, conservación de tejido conectivo y degeneración valeriana. No hay conducción ni proximal ni distal a la lesión, es decir, se pierde totalmente. En la primera no hay una pequeña sensibilidad, en la segunda no hay, ahí se pierde totalmente la sensibilidad en esa región. Y por eso a veces hay pacientes que tienen la otra
torcida. Dice, no, que tiene un problema. ¿Conoce usted a ese parálisis facial? Que de pronto se le... es por eso, porque no hay conducción a través de la información que manda el cerebro, no está llegando a ese nervio, entonces por eso es que la cara se tire a un lado. Es lo mismo cuando se anestesia. Usted no siente nada, usted siente que si estuviera de pronto la mejilla o la boca grande y en realidad la tiene bien. ¿Por qué? Por eso, porque se evita la conducción nerviosa con el anestésico. Lo mismo es cuando se comete un daño en el tejido nervioso. Sí, Fernando, ¿te vas a preguntar algo? Sí, profe, ahorita está hablando de los implantes. Una vez que se coloque el implante, ¿ya ese implante queda ya por vida o al tiempo se puede como que cambiar? Bueno, vamos a hacer un paréntesis ahí antes de continuar. Los implantes, como cualquier otro tejido protésico, tiene su vida útil. Eso depende del cuidado que tenga el paciente, de las veces que vaya a control. ¿Ya? ¿Por qué? El hecho que se coloque un implante y el paciente no tenga higiene bucal, al igual que en un raíz de un diente que se llama gingivitis, en el implante se llama perimplantitis. O implantitis significa que en la encía, y perimplantitis a nivel de la víscera. Si no se trata, obviamente el implante se cae y obviamente pues hay que volverlo a colocar. Entonces eso va a depender también de la habilidad del que coloque implantes. Porque si no sabe colocar implantes, lo coloca demasiado torcido, demasiado inclinado, hacia vestibulares, entonces ¿qué sucede? Comienza a hacer mucha fuerza y el implante comienza a moverse. Ahora, el implante puede durar muchos años, eso sí, ya como le dije, depende del paciente y de la higiene con que lo cuide. Aquí tenemos un ejemplo de neuropraxia. Solamente hay una pequeña lesión en una parte del nervio. Aquí tenemos otra lesión casi en las terminaciones nerviosas, ya que al final no hay conducción. Y en este neurotaxis, mira qué sucede, que hay una lesión, sin embargo, tienden a unirse otras ramificaciones y ese nervio adquiere nuevamente conducción. Pero eso es muy raro. Aquí tenemos lo mismo a través de una célula nerviosa. Vea que aquí se ve cómo se ha seccionado como parte del axón. Y entonces por lo menos vea que no hay inervación porque no siente nada. O sea, no fibra muscular, entonces el músculo queda sin sensibilidad. Respuesta neuronal a la agresión, degeneración retrógrada valeriana, generación de prolongaciones de la acción neurita remanente de célula de Schwann y de 1.5 milímetros por día. Entonces son cómo responde la parte de la neurona a la agresión que se le ha hecho al nervio. Pero normalmente esa parte no nos corresponde a nosotros. Entonces ya le toca un especialista en esa área, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hablado hoy sobre lo que es la parte de lo que es la cicatrización. Mañana hablaremos de las heridas como tal. ¿Qué son las heridas? ¿Qué tipo de heridas hay? ¿Cómo se debe tratar una herida en forma general? Porque normalmente las únicas heridas que uno trata en cavidad oral son las post-exodónticas, donde uno tiene que tener más que todo cuidado en el momento de la sutura y cuando va a retirar los puntos, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta, por favor, chicos? A ver. No, profe. No, bueno, entonces anoten